Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Eh, Nuevamente les pido un poquito de disculpas, llegué un poquito tarde, pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero bueno, gracias al Señor que me abrió camino también para llegar. Y bueno, aquí estamos para predicar la palabra de Dios, que es lo más importante. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio que venimos realizando. Es un estudio muy hermoso de la palabra de Dios que nos enseña a nosotros quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en una de esas, conocerlo y entenderlo, el Señor nos muestra también por medio de las Sagradas Escrituras que Él es ese rey, ¿no? Que Él es ese rey, Él es el legítimo rey de Israel, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos estudiando. No sé si de pronto alguien quiera comentar, alguien quiera participar acerca de lo que vimos ahora 8 días, de pronto para retomar algo y seguir adelante. De pronto alguien quiera participar, alguien quiera aportar algo, alguien quiera decir, pues, pastor, estábamos en esto, Germán, estábamos viendo esta parte. Eh, ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada? ¿O en dónde quedamos de pronto? Alguien que quiera aportar, alguien que quiera abrir el micrófono, alguien que se anime, alguien que tenga el valor para decir, pastor, quiero que hablemos de esto, ¿no? Pastor, buenas tardes para Buenas todos. tardes. Señor Jesucristo los bendiga. Pues en el tema que hemos venido hablando acerca sobre el legítimo rey, cómo el Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras que Él cumplió todas las promesas que nos había hecho por medio de los profetas y que se dio cumplimiento cuando Él vino en la carne. Vimos también acerca de la promesa que le hizo a David y cuál era esa promesa. También vimos que el Señor en la carne, o sea, Él cumplió todo lo que necesitaba, o sea, el rey que necesitaba Jerusalén en ese momento, y Él era ese rey en la carne, o sea, cuando Él vino en carne, Él era ese rey, pero pues desafortunadamente su pueblo lo rechazó, esperaban otro rey, y eso es lo que venimos hablando acerca del tema. Amén. Muchísimas gracias, mi vida. Señor Jesucristo te bendiga. Muchas gracias por tu aporte. Señora. El Señor Jesús me lo bendiga. Gracias, Arita. El Señor la bendiga. ¿Cómo está? Todos. Sí. Casi no puedo hablar porque es que estos chicos acá de repente salen gritando. Tranquila, tranquila. Estábamos mirando también las señales que el Señor mostró para que nosotros reconociéramos que Él era el rey, como la entrada en el pollino, en el hijo de, en el asno, si no estoy mal. Que se... Pollino de asno, ajá. Sí, Señor. Bueno, es como lo que, como la señal que nosotros, bueno, que yo por lo menos personalmente no entendía. Entonces, es algo que me quedó claro de las clases, 2 clases anteriores. Muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias, mi hermana Gracelita. El Señor le bendiga. Muchas gracias por su aporte. Dios le bendiga. Sí, efectivamente, nosotros estábamos hablando acerca de las promesas que el Señor le hizo a David, ¿verdad? Y vimos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor nos muestra cómo estaba todo escrito acerca de él, pero aún lo más importante es que nos muestra cómo se cumplieron las cosas con él, ¿verdad? O la forma como él cumplió con todo lo que él había prometido y todo lo que se había profetizado de él en ese momento, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo esa parte acerca del hijo de David, ¿verdad? Porque mucha gente dice que es que, claro, las Sagradas Escrituras siempre nos va a nombrar a nosotros a Jesús como el hijo de David, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces cuál era esa descendencia de la carne. Vamos a ver por qué la palabra de Dios nos habla siempre que era un linaje en la carne, ¿verdad? Y vayamos a las Sagradas Escrituras, vamos a mirar un versículo muy hermoso que nos enseña muchas cosas acerca de lo que es David y lo que es el Señor Jesucristo. Amén. Vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 22 en adelante. Vamos a leer desde ahí, desde Hechos capítulo 2, versículo 22.
El Señor nos va a mostrar a nosotros revelaciones que han estado ahí siempre en las Sagradas Escrituras, pero que nosotros a veces por ciertas circunstancias, a veces leemos la palabra, pero a veces leemos como o sea, como muy rápido, ¿cierto? De corrido, y entonces a veces nos pasamos las cosas, o a veces no discernimos bien la palabra, o a veces como que leemos, pero no nos paramos un momento a ver qué es lo que estamos leyendo, a tratar y a pedirle sobre todo al Espíritu Santo, a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos revele lo que estamos leyendo, que nos dé esa revelación de aquello que nos está mostrando ahí en las Sagradas Escrituras, porque lo que nos está hablando ahí es Él el que nos está hablando, por eso se llama la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer ahí desde el versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios así, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aquí estamos describiendo que el apóstol Pedro se paró, ¿cierto? Había una reunión ahí con varios y entonces él se para y les habla a todos los que están ahí, ¿verdad? Entonces, Pedro dice así de esta manera, dice, en la escritura dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 22. Él comienza hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esas fueron las palabras, las primeras palabras que él da, ¿cierto? Cuando comienza su predicación, cuando comienza a hablar de ese testimonio que él vio, y él dice que era Jesús Nazareno. Él comienza sus palabras con Jesús Nazareno. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá y preguntarle a los hermanos si tienen claro lo que es Nazareno, porque recordemos que en la clase pasada, en la edición pasada, estuvimos viendo acerca de lo que era Nazareno y hubo una pequeña duda, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero aclararles es que la semana pasada se habló de que Jesús Nazareno y acerca de la duda que teníamos acerca del Nazareno o Nazareo, porque son dos cosas diferentes. Nazareo es el gentilicio que se le da a los nacidos en Nazaret, ¿verdad? O a los de Nazaret específicamente. No necesariamente tiene que haber sido nacido ahí, pero pudo haberse criado desde pequeño, ¿verdad? Lo que no ocurre con Nazareo. Nazareo es un concepto totalmente diferente. Nazareo lo que quiere decir es que es una consagración, es un servicio a Dios que se daba, ¿verdad? En el cual consistía, podían participar incluso, era algo voluntario que podían participar incluso las mujeres, tanto las mujeres como los hombres. Y consistía en no dejarse cortar el cabello, no cortarse el cabello, no beber sidra, no beber nada fermentado. Bueno, había ciertos parámetros, había ciertas condiciones que en el voto nazareo debía cumplir aquellas personas que lo hacían de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces, una duda que se nos quedó por ahí era saber si el Señor Jesús cumplió o no con el voto nazareo. Pero en las Sagradas Escrituras no habla en ningún momento de que el Señor Jesús hizo algún voto nazareo, ¿verdad? No, era algo diferente. El Señor Jesús se le llamó Jesús de Nazaret porque así estaba escrito por el profeta. Es decir, esa era la profecía que el Señor había dado a los profetas, ¿verdad? De que en Nazaret iba a venir el Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso se le llamaba Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, eso como para que quede claro, mis hermanos, para que no vaya a haber de pronto ninguna duda. Ahora, lo que no quiero de pronto, o lo que quiero aclarar también es que, ¿en qué consistía el voto nazareo? El voto nazareo era esa consagración a Dios, ¿verdad? Y por supuesto que el Señor cumplió con todo. A pesar de que en la Escritura nunca dice que el Señor hizo voto nazareo ni nada de esas cosas, ¿cierto? Pero Él es la consagración misma, mis hermanos. O sea, Él vino, Él dijo, yo no he venido a servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, ¿verdad? Entonces, Él nos enseña esa consagración a Dios, Él nos enseña esa vida sin mancha, esa vida sin pecado, esa vida hermosa que el Señor vivió, y nos enseña a nosotros todas esas cosas, ¿verdad? Entonces,
Bueno, de pronto eso para que nos quede, pues, para que no se nos vaya a quedar de pronto por ahí volando esos conceptos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si de pronto les queda claro, mis hermanos, acerca de estos conceptos que estamos hablando en este momento. ¿Está claro, mis hermanitos? Amén, pastor. Sí. Bueno, mi hermanita, el Señor Jesucristo la bendiga. Muchas gracias. Bueno, sigamos acá entonces. Dice, estábamos en el versículo 23, dice, estamos hablando de que Pedro está relatando algo, ¿verdad? Está manifestando algo a un pueblo, a un público en general, está hablando unas palabras, ¿cierto? Y comienza sus palabras con Jesús Nazareno. Entonces dice, a este, es decir, a Jesús Nazareno, al Cristo, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que lo que ocurrió aquí no fue algo que ocurrió por casualidad, ¿cierto? No fue algo que fue que se le ocurrieron a los judíos en esa época de condenar y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue algo que sucedió agrede, no fue algo que ellos se inventaron, no fue porque salió de sus propias, de su propia opinión, decir, no, este no es, y entonces vamos a crucificarlo. No, era la voluntad de Dios, porque aquí nos está diciendo claramente que había un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios en lo que se iba a hacer con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él nos explica qué fue lo que sucedió, cuál era ese conocimiento que el Señor había puesto o qué era lo que iba a ocurrir en ese momento. Entonces dice, conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole. ¿Ve? Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. ¿Ve? Entonces, ni la muerte lo puede detener, mis hermanos, ni la muerte puede detener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Por eso Él le decía cuando fue a resucitar a Lázaro, y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, le dijo. Yo soy el camino, la resurrección y la vida, ¿verdad? Él era la resurrección, Él es la vida, mis hermanos. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, por cuanto era imposible, mis hermanos, que fuese retenido por la muerte. Él murió, pero Él no se quedó muerto, mis hermanos. Él no se quedó muerto, Él está allá arriba. Él está allá arriba porque Él es un Dios de vivos. ¿Ve? Entonces, lo mismo le decía a los fariseos y a los saduceos cuando venían a tentarlo, ¿verdad? Y entonces dice, ignoráis las escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo o Dios, ¿cierto? No es un Dios de vivos. No dice la escritura, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dijo, yo soy un Dios, Él es un Dios vivo. Yo soy un Dios vivo, decía dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso para que nos quede a nosotros claro de lo que está hablando aquí el versículo 24. Y aquí en el versículo 25 es donde yo quiero llegar, y yo quiero que le prestemos harta atención y que le pidamos al Señor que nos dé un poquito de sabiduría para poder entender la palabra, ¿cierto? Porque siempre se ha dicho Jesús, el hijo de David, ¿verdad? Pero yo quiero entrar y aclarar bien ese concepto, yo quiero que aclaremos bien esa parte y leamos acá lo que dice, porque David dice de él, es decir, Pedro está refiriendo unas palabras y está narrando algo, ¿cierto? Y entonces él cita a David y dice, porque David dice de él, veía al Señor delante de mí. Miren, mis hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice, porque David dice de él. ¿De quién estamos hablando en este momento? Estamos hablando de nuestro Señor Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y dice que David dijo de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, David veía al Señor Jesús.
¿Cómo es posible que David veía al Señor Jesús? Pedro nos está diciendo acá que David decía que él veía al Señor Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué momento se da? ¿Cómo se da testimonio de que el Señor Jesús veía, que David veía al Señor Jesús? Porque aquí dice la escritura, o es que yo estoy leyendo mal, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Dice de él, dice del Jesús que estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que eso es claro. David veía siempre al Señor Jesús. Entonces, sigamos para que vamos a profundizar un poquito más. Dice, por lo cual... Señora. Perdón, pastor, es que la palabra de Dios lo dice, que Él es la imagen de Dios invisible. Amén. Sí, ¿quién habla? Perdón, no, es que está muy lejos, no le escucho. Está Milena, Uy, Milenita, qué pena, discúlpeme, es que se escucha lejísimo, no le cogí la voz. Ay, Dios, no. Él es la imagen del Dios invisible, pastor. Amén, amén, Milenita, amén. Gloria a Dios. Y vamos a profundizar un poquito más en eso, claro que sí. Entonces, sigamos leyendo, dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso era lo que estaba diciendo David acerca del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces dice, versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, aquí ya vuelve otra vez, ¿cierto?, la narración de Pedro y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso está claro. David está en su sepulcro, quiere decir que está muerto, ¿verdad? Hasta el día de hoy, dice. Pero siendo profeta, porque es que vamos a ver en qué momento David fue profeta, ¿cierto? Porque cuando él escribe los salmos, él nos da unas pautas o nos muestra a nosotros unas escrituras, unas enseñanzas ahí por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y vamos a ver en qué momento es que él es profeta. Dice la palabra de Dios, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Ve? Entonces, recordemos lo que vimos, lo que hemos visto en las clases pasadas acerca de la profecía que el Señor le había dado, o la promesa que el Señor Jesús le había dado a David, ¿cierto? Allá en Primera de Samuel, cuando dice que él le iba a dar uno que se iba a sentar en su trono, pero que su trono iba a ser eterno, que iba a ser permanente, que iba a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice y nos da una claridad de que este que se iba a sentar ahí en su trono iba a venir de la descendencia de él. Eso que nos queda a nosotros bien claro. Vamos a seguir profundizando. Dice entonces, viéndolo antes, ¿cierto? Luego Pedro nos sigue narrando y nos sigue diciendo que viéndolo antes, ¿cómo así? Un momentico, esto está muy alineado con lo que estábamos viendo cuando dice que veía al Señor siempre delante de mí. Y aquí vuelve y nos confirma la palabra que dice en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que Pedro nos está diciendo acá que David ya había visto, él lo veía antes, ¿verdad? Él lo veía antes cuando estaba vivo, cuando estaba con él, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios así. A este Jesús vuelve y nos confirma que el que había visto antes, era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Era el Señor Jesucristo. Entonces, más adelante vamos a ver la palabra cuando el Señor les pregunta, le dice, ¿qué pensáis del Cristo? Que es hijo de David. Y si es hijo de David, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que él le llama Señor a mi Señor? ¿Verdad? Entonces, vamos a mirar eso.
Dice, a este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿verdad? De lo cual todos nosotros somos testigos, porque es que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cierto? Porque por cuanto era imposible, ¿cierto?, que fuese retenido por la muerte, entonces Él resucitó, pero no solo resucitó y se fue para el cielo, sino que Él antes de irse se le presentó a muchas personas, ¿cierto? Se le presentó a María, se le presentó a los apóstoles, y dice la palabra de Dios, en 1 Corintios, dice, si quiere lo leemos, dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez. Eso está en 1 Corintios 15. De pronto alguien que nos quiera buscar ese versículo para que lo leamos acá rápidamente, para que nos dé testimonio de lo que está diciendo acá Pedro, es acorde con lo que está en las escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar esa cita y miremos qué fue lo que sucedió ahí, porque es que muchas personas fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo tiene? Es 1 Corintios 15:6. Amén, pastor. Ay, Amén. Amén. ¿Quién lo va a leer? Perdón, ¿quién lo iba a leer? Ala. Yo lo leo. Pastor. Bueno, Amén, por favor. pastor. Bueno. Gracias, Glorita. El Señor Jesucristo lo bendiga. Dejemos que lea Glorita. Amén. Entonces. Gracias, Glorita. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Hermancito. Bendiciones. Buen día. Gracias, Glorita. 1 Corintios 15:6. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas Amén. gracias, Glorita. El Señor le bendiga. Muchas gracias por colaborar. Gracias, pastor. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Quedó claro que el Señor Jesucristo resucitó, pero no solamente resucitó y entonces quedó escrito que sí, Él resucitó, pero pues que nadie lo vio, solamente de pronto los apóstoles, no. Él resucitó, se le presentó a la gente del pueblo y más de 500 personas lo vieron a la vez, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, que eso nos quede claro a nosotros, ¿verdad? Acerca de la resurrección, porque la misma palabra de Dios lo dice, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera, ¿verdad? Entonces, en el versículo 33, sigamos ahí en el versículo 33, dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, es decir, exaltado por el poder de Dios, ¿cierto? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice acá, mis hermanos, en el versículo 34, nos dice, porque David no subió a los cielos, ¿cierto? Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? Entonces, eran dos personas, claro, eran dos. Entonces, claro, era Dios y el Hijo era el que se iba a sentar en el trono. Claro. No, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios es clara y vamos a ver qué fue lo que se dijo ahí. Porque David siempre vio al mismo, siempre vio a uno. De hecho, David siempre tenía en su corazón que la palabra de Dios cuando dice que oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, uno es. Eso era algo claro y no solamente para David, sino que era muy claro para todos los judíos, ¿verdad? Para todo el pueblo de Israel siempre ha existido el mismo concepto para ellos y siempre ha habido la misma idea de nuestro Señor, ¿cierto? Ha habido una sola deidad, ha habido un solo Dios siempre, ¿cierto? Ha habido un solo Dios. La cuestión es que siempre hemos estado, o ellos han estado esperando un Mesías, un Cristo que se iba a sentar en el trono de David, y ese Cristo, o ese rey, ¿cierto? Porque recordemos lo que hablamos la semana pasada o las 2 semanas anteriores,
acerca de la palabra de Dios cuando el Señor les decía, es que yo soy su Dios, y ellos decían, no, es que queremos un Dios que, así como las demás naciones, ¿verdad? Queremos un Dios como las demás naciones, un Dios que podamos ver, un Dios que nos defienda, un Dios que pelee nuestras batallas, ¿verdad? Entonces, el Señor en su infinita misericordia, bueno, les dice al profeta Samuel, le dice, pues bueno, déles un rey, si quieren un rey, pues déles un rey. Pero aún así, el Señor dice, más adelante, dice, yo soy ese rey y nunca ha dejado de ser. Entonces, yo voy a ir y me voy a presentar físicamente, porque, bueno, básicamente, si eso es lo que ellos quieren, entonces yo se lo voy a dar. Si ellos quieren ver un rey, pues yo me voy a presentar como el rey. Sin embargo, él vino, se presentó, dijo, yo soy el rey, porque le preguntaron, ¿verdad? A él le preguntaron y quedó constancia, ¿eres tu rey? Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad, dijo el Señor. Él nunca negó que él fuera el rey, pero sin embargo, aún diciendo la verdad, nunca la aceptaron. Nunca aceptaron que ese rey que tenían enfrente se había hecho carne, porque era el mismo rey que tenían allá en los cielos, el mismo que lo soportó durante 40 años en el desierto, y no solamente 40 años, ha venido soportando a la humanidad toda la vida, toda la eternidad, desde la eternidad, y lo va a seguir soportando hasta su venida. ¿Sí, señora? Pastor, pero en la palabra como el Señor Jesús nos habla por medio suyo, él también, todo lo que él dice el pastor, él nos da entendimiento en la palabra, como usted decía ahorita, que él ya todo lo tenía así, ¿no, pastor? ¿Sí? O sea, él ya tenía predispuesto de que toda esa gente hiciera eso, pero ahí es donde uno, o sea, donde yo pregunto yo como humana, ¿no? Dice uno, bueno, él ya, o sea, él él es el dueño de todo y él decide lo que hace porque él es el dueño. Pero Señora. Entonces el Señor Jesús hizo, o sea, él hizo todo eso, pero él, o sea, cuando él da su vida por sus hijos, ¿no? Porque él la da por sus hijos, como dice el pastor ahorita, él viene, ya había escrito David, más los otros profetas, sobre todo lo que iba a pasar, ¿sí? Pero entonces, a lo que nos lleva este estudio y esta palabra que yo quiero saber es el por qué. Sí, o sea, no, bueno, nosotros no lo sabemos, ¿no? De pronto en la palabra el único que sabe es el Señor Jesús. Ajá. Que eso lo sabe todo. Pero entonces lo que dice el pastor ahorita, dice, él vino y él a pesar de que decía, yo soy el rey, porque él es el rey, el único rey que hay, y ellos sabían y pedían un rey, él a pesar de, por amor a sus hijos, él viene y hace eso, además sabiendo que ellos iban a rechazarlo, pastor. Exacto. Pero él ya lo sabía, que lo rechazaban. Sin embargo, claro, él nos muestra como en esa palabra o sea, en esta palabra nos enseñas de que ese amor que él tiene, que a pesar de que él sabiendo que nosotros nos negamos a él está ahí. Sí, es lo que el Señor Jesús nos dice por medio suyo de la palabra, pastor. Sí, básicamente, mi hermana, recordemos que siempre la palabra de Dios dice que el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido un pueblo, ¿verdad? Él siempre ha tenido un pueblo escogido. Pero dentro de ese pueblo que Él ha escogido para salvación, ¿cierto? Solamente un remanente será salvo, dice la palabra. Solamente un remanente será salvo. Y Él vino y murió, ¿cierto? E hizo ese sacrificio por nosotros, ¿cierto? Solamente por sus hijos, por aquellos que lo aceptaron, por aquellos que lo recibieron, ¿verdad? Aquellos que en nuestro corazón tenemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro sacrificio vivo, que Él es nuestra redención, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra vida eterna. Para nosotros, eso es lo más grande que ha habido para nosotros, hermanos. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa realidad, porque no solamente es aceptarlo, sino obedecerlo a lo que Él dice, ¿verdad? Porque como dice la palabra, muchos dirán, Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros aceptamos esa verdad en nuestro corazón, si recibimos ese llamado y nosotros tenemos en nuestro corazón todas esas cosas que les acabo de decir, pero aún así obedecemos a la palabra de Dios, porque cuando uno ama, uno obedece, ¿verdad? Y si yo amo a mi Dios,
¿por qué no lo voy a obedecer? Si sus mandamientos no son gravosos. Entonces, todos aquellos que le oyen y le obedecen y que aceptan en su corazón todas estas cosas, pues ahí es donde el Señor dice, usted es mi hijo, usted es ese hijo amado, ¿verdad? Es ahí donde dice, tengo complacencia de este hijo, ¿verdad? Es ahí donde viene a aplicarse la palabra de Dios y nos dice a nosotros, hijos, como nos dice el Señor, hijitos míos, hijos, así nos llama el Señor, de esa manera tan cariñosa y tan agradable a nuestros oídos, que nuestro Señor, que nuestro Padre eterno, a pesar de todas las cosas que Él vino e hizo por nosotros y todo lo que se le hizo a Él, y de cierta manera lo que nosotros seguimos haciendo, porque nosotros cuántas veces no pecamos en contra de Él, cuántas veces no lo ofendemos con nuestras acciones, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía, cuántas veces no hacemos cosas contra Él. Pero aún así Él dice, hijitos míos, ¿ve? Con cuánto amor y con cuánta dulzura nos llama Él a nosotros, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas para que nosotros meditemos y para que nosotros... No. Aló, pastor. ¿Sí? Cuando usted Señora, dice lo de Juan 1:11, lo que nombró ahorita, ¿qué nombre, mi hermana? el versículo que nombró ahora, que dice que vino a los suyos, pero no le recibieron. Ah, sí, creo que sí es Juan 1:11. Sí, ahí dice, a lo suyo vino. Ajá. Y los suyos no le recibieron. Cuando él se expresa a lo suyo vino, quiere decir que él vino a lo que vino. Exacto, pero dice a los suyos. Dice a lo suyo vino, claro, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Él vino a lo suyo, él vino a cumplir la promesa, él vino a cumplir esa profecía, que todo lo que estaba escrito de él, ¿cierto? Pero los suyos no recibieron ese testimonio, no recibieron esa verdad. Sí, señor. Ajá. Eso era que ya, Sí. como usted dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Ajá. yo me quedé pensando como así. Eso era, pastor. Gracias. Bueno, mi hermano. Bueno, gracias. Sí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, sigamos acá entonces. Entonces estábamos en lo de David, ¿verdad? Entonces vayamos al Salmo, vayamos a la concordancia desde el versículo 34 de Hechos, vayamos al Salmo 110. Salmo 110, vamos a leer desde el 1. ¿Ya lo tenemos todos? Salmo 110. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así, capítulo 110, versículo 1. Dice, el Señor dijo a mi Señor, esta es la concordancia que tenemos, o la cita que está citando, valga la redundancia, la cita que nos está mencionando acá Pedro, ¿cierto? Que había dicho David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahí viene y se cumple toda la escritura, ¿verdad? La forma en cómo el pueblo él se hizo ofrenda, ¿no? Para salvación de nosotros, ¿cierto? Dice, desde el seno de su aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llena de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces yo quiero devolverme aquí a esta parte donde dice, el Señor dijo a mi Señor.
Porque mucha gente piensa o dice, los que tienen el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que mire que ahí estaba diciendo el Señor a mi Señor. Pero resulta que cuando uno investiga un poquito más a fondo, cuando uno se va a los originales de las palabras, ¿cierto? A la raíz de las palabras, la palabra que se usó acá en Jehová, porque ahí está mencionado Jehová, ¿cierto? Entonces, el Señor dijo a mi Señor. La palabra que se usó ahí es el tetragramatón, tetragramatón. Entonces, recordemos que lo que dijo, yo creo que todos sabemos que anteriormente, pues, no mencionaban el nombre del Señor, sino que usaban las primeras 4 letras, ¿cierto? Del yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, así era como se conocía anteriormente el Señor, Dios, con esas 4 vocales, perdón, esas 4 consonantes, que era algo impronunciable. Pero aún así, el Señor tenía otros títulos. La gente le llamaba Adonai, le llamaba el soberano, le llamaba Elohim, le llamaba de otras maneras, ¿verdad? Antes de que nosotros conociésemos el nombre, porque el nombre no fue revelado a nosotros, el nombre de Dios no fue revelado mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces, exactamente cuando Él vino a eso, vino a darnos a conocer cuál era el nombre de Dios. Entonces, la palabra que se usó acá, la raíz es el tetragramatón, ¿cierto? Y cuando dice el Señor dijo a mi Señor, ese Señor que está ahí es Adonai. Es decir, que David está hablando en tercera persona y está diciéndole al Señor, está de cierta manera vislumbrando o está en una visión de aquel que se iba a sentar en el trono más adelante, aquel que se iba a sentar en el trono de él. Entonces estaba diciendo el Señor a mi Señor, pero siempre estaba hablando del mismo Dios, estaba hablando siempre del mismo Señor Jesús, ¿verdad? El Señor a mi Señor, pero es el nombre de Dios y el título. Él está dando está mencionando al Señor de 2 maneras diferentes, pero está mencionando uno solo, ¿ve? Entonces, eso para que nos quede claro a nosotros de que David no estaba hablando de otra persona, de otro Dios, ¿cierto? O estaba hablando de dos dioses diferentes, ¿verdad que sí? Porque la misma palabra nos dice acá en Hechos de los Apóstoles. Por eso quise mostrarles primero Hechos de los Apóstoles, donde decía, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, ¿ve? Entonces, David lo veía desde antes, ¿verdad? David lo veía desde antes. Y lo mismo decía en el versículo 31, viéndolo antes al Señor Jesús. Entonces, por eso él estaba hablando acá, por eso él es profeta, porque él estaba viendo al Dios que estaba enfrente de él y lo estaba viendo a ese Dios que estaba enfrente de él, lo estaba vislumbrando, lo estaba viendo también en un futuro, porque estaba estaba dando profecía en ese momento, de que ese mismo Dios se iba a hacer carne y se iba a sentar en el trono, ¿verdad? O que iba a ser, pastor, digamos, entonces el pastor lo que nos dice es que David en ese momento vio a Dios, al Señor Jesús en su plenitud, y él lo hizo ver lo que él iba a hacer cuando iba a venir como amén. Jesús, como en carne, ¿sí? Amén, mi hermana, amén. Exacto. Bueno, gracias. Usted no lo pudo haber dicho de otra mejor manera. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, porque eso es lo que les quiero decir. El Señor vio al Señor Jesús ya en un futuro. Él estaba profiriendo esa palabra de que aquel que iba a venir se iba a sentar en el trono. Pero, sin embargo, como les he venido diciendo, mis hermanos, el Señor cuando vino acá, Él no tuvo ningún interés en sentarse en una silla, ¿verdad? Porque el trono de David, si vemos, digamos, de cierta manera, nosotros no vemos, o sea, nosotros siempre vemos es en la carne, ¿verdad? No es terrenal. Nosotros siempre vemos es en la carne, ¿cierto? Por lo pronto, cuando hablamos del trono de David, siempre nos imaginamos es una silla en donde se sentaba el rey. Pero cuando el Señor vino, a pesar de que Él es el rey y que Él vino a decirnos que ese rey era legítimo rey, que había venido a reclamar el trono, pues Él no estuvo interesado nunca en sentarse en una silla, porque en ese tiempo, pues recordemos lo que sucedió y recordemos lo que hablamos la semana pasada, que ahí estaba sentado era Herodes, ¿verdad?
Por eso cuando Herodes supo que había nacido el rey de los judíos, pues obviamente Herodes, mejor dicho, el hombre se turbó, como dice la palabra, el hombre se espantó, el hombre, mejor dicho, ¿dónde está ese rey que lo quiero conocer? ¿Cómo así? Pero entonces él no quería conocerlo simplemente porque, bueno, vamos a conocer que sí, efectivamente nació el rey de los judíos. No, él quería ir era a matarlo, él quería ir a acabar con él, ¿verdad? Y le montó la perseguidora a mi Señor, a tal punto que como no lo pudo localizar, ¿cierto? Como no pudo ubicar, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso está escrito en la palabra, eso lo vimos ahora 8 días. Entonces vimos también por qué él tuvo ese miedo, porque tuvo ese temor por qué tenía ese temor de ese rey que había nacido, ¿ve? Que se iba a sentar en el trono de David. Pero como les expliqué ahorita, el Señor nunca estuvo interesado en sentarse en una silla, porque vamos a ver más adelante cómo el Señor nos dice a nosotros, es que mi reino no es de este mundo. ¿En qué silla me voy a sentar si es que mi reino no es de este mundo? ¿Cierto? Dice la palabra de Dios porque el cielo es el, ¿cómo es? Mi reino es el cielo y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, ¿qué, señora? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Exacto. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, imagínese pues en qué silla se va a sentar el Señor Jesús si es que Él no vino aquí a sentarse en una silla, ¿verdad? Y mucho menos a sentarse en una silla de arriba. Es que Él no tiene una silla para sentarse. Porque nosotros cuando hablamos del trono, la gente siempre se imagina, la gente que no puede ver más allá, la gente que no tienen un velo puesto, siempre van a ver al Señor Jesús sentado a la derecha del Padre, sentado en una silla, ¿cierto? En una banquita ahí. Y eso no es así, mis hermanos, eso no es así. La misma palabra de Dios lo dice, es que ni la muerte lo puede detener. Él está vivo, Él está allá, Él está en su majestad de Dios. Él solo vino a mostrarnos aquí que ese rey que estaba en un principio es el mismo rey. Él vino a mostrarse en carne, decirle, mire, yo soy ese rey, yo vengo a morir por ustedes, voy a redimirlos de ese pecado que ustedes los agobia, voy a redimirlos para llevarlos junto conmigo. Y aquel que acepte esa verdad, pues está con Él, ¿verdad? Entonces, bueno, eso de pronto para que nos quede claro, porque pues como les decía ahorita, mis hermanos, mucha gente que se pega a la Trinidad siempre van a ver a 3 ahí, o siempre van a ver a 2, en este caso en el Salmo de David, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22. Vamos al libro de Mateo, veamos lo que dice el capítulo 22 y el versículo 41-46. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 22, versículo 41-46. ¿Qué les parece hasta ahorita? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? A veces... Hermoso, pastor. Gloria al bueno. Señor Jesús, porque es muy bueno y está hermosa esa palabra y toda la enseñanza, pastor. Amén. Gloria a Dios, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias. Sí, les digo porque ahora 8 días pues me jalaron las orejas por ahí porque me dijeron que iba muy rápido. Que iba muy rápido, entonces quiero de pronto bajar el ritmo. Porque lo importante de todo no es que correr a dar conceptos y a dar versículos y explicar y las cosas, pues la idea es que vayamos despacio, que podamos entender, que podamos discernir, que podamos desmenuzar la palabra, porque finalmente estamos hablando de salvación, mis hermanos. Esta palabra que es predicada al día de hoy y la que se ha predicado los 8 días, la que se predicó el sábado y todo lo que se ha venido, todo lo que se predica en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Por medio de las Sagradas Escrituras, eso es salvación para nosotros, hermanos. Esa es la salvación de nosotros, ¿verdad? Entonces, recibamos esta palabra con alegría, con gozo, con temor de nuestro Dios Todopoderoso para salvación de nosotros, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios, Mateo 22, capítulo 22, versículo 41 al 46. Bueno, dice la palabra de Dios así, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo,
¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Porque eso era algo que era muy claro para todos, ¿cierto? Era muy claro para el pueblo de Israel, muy claro para los judíos, para los fariseos, para los saduceos, para todas las personas, ¿cierto? A veces yo quisiera preguntarle a los hermanos si saben bien qué es el concepto fariseo y qué es el concepto saduceo. A veces nosotros nombramos las cosas y pensamos que todo el mundo sabe, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si de pronto la gente o alguien no sabe qué es un fariseo y qué es un saduceo, o cuál es la diferencia entre un fariseo y un saduceo, porque ellos regularmente eran los que más venían a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Alguien de pronto sabe? ¿Alguien que nos colabore con ese concepto? ¿Alguien sabe? No, yo por lo menos no sé, pastor, sería una bendición que usted nos explicara, porque sí, de verdad, nunca he escuchado, o sea, yo sé que es fariseo porque dice, pero no sé qué significa fariseo ni la otra palabra, pastor. Ok. Bueno, ¿alguien de pronto quisiera compartir el conocimiento? ¿Alguien quiere decirnos qué es? ¿Alguien de pronto que quiera? De todos aprendemos. ¿Alguien sabe? Los fariseos eran miembros de una de las principales sectas del judaísmo, que era opuesta a la de los saduceos. Ellos se caracterizaban por el legalismo, por los rituales, por el apego a las tradiciones. Y ellos eran los que hablaban de doctrinas de la resurrección y la vida futura. Amén. La jerarquía de los ángeles, que era lo contrario a lo que decían los saduceos. Ellos rechazaban esas doctrinas. Y los saduceos también eran otra secta del judaísmo. Ellos eran los sacerdotes, eran como los aristócratas de los judíos. Eran los que interpretaban la ley y tenían intereses políticos según lo que se lee en la palabra, pero sí, ellos eran como los que ponían las leyes, eran más alto grado, por decirlo de una manera, de los fariseos, pero eran dos sectas judaicas. Muchas gracias, Milenita. Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Quiere aportar algo más? No, señor pastor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Milenita. El Señor le bendiga. Muchas gracias por su aporte, por colaborarnos, por participar en el estudio. Sí, efectivamente, lo que dice hermanita Milena es totalmente cierto. Eso Pastor, eran... sí, señora, dime. qué pena interrumpirlo. Pastor, es que ahí en el chat hay una pregunta que le están haciendo para ver si usted la mira y la puede responder. Sí, pastor, buenas tardes, ¿cómo está? El Señor Jesús los bendiga. Bueno. Qué pena, no había visto. Es que yo no comprendí cuando usted dijo que el Señor Jesús no tiene un trono, porque en la palabra dice que Él está sentado en el trono. Sí, mi hermana, pero yo no dije que Él no estuviera sentado en el trono, sino que Él no está sentado en una silla. Es que a veces confundimos lo que es el trono con una silla, y lo que yo quiero decir es que el Señor Jesús no vino a sentarse en una silla, y la gente que está pegada de la Trinidad siempre va a ver al Señor Jesucristo es al lado en una silla. Eso es básicamente lo que dije. Pero por supuesto que está sentado en su trono, pero el trono no es una banca, no es una silla. Eso es lo que básicamente dije. No sé si de pronto está claro para usted. ¿Está bien? Muchas gracias, pastor. ¿Sí está bien? ¿Sí quedó claro lo que dije? Pues la verdad, pastor, cuando habla del trono, entonces no sé a qué se refiere. Entonces, yo sé que el trono es el poder, pero Claro, no mi sé si hermana. realmente hay una silla o sea, no una silla como una silla física acá, pero no sé realmente cómo se explicaría el trono. Bueno, eso es algo que es parte del tema, eso es algo que más adelante lo vamos a tocar. Vamos a tratar de entender un poquito más acerca del trono. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que Él está sentado en su trono, cierto? Él está sentado en su trono, pero vamos a ver que no es una silla, ¿cierto? No es una silla como la gente de la Trinidad lo quiere digamos, de cierta manera, rebajar a sentarlo en una banca o en una silla. Eso no es así, ¿de verdad?
Entonces, más adelantico, si el Señor nos lo permite, por supuesto vamos a profundizar en ese tema porque es parte también de este hermoso tema, porque es que nosotros tenemos un rey, ¿verdad? Pero como les dije ahorita, su trono están los cielos y el estrado, y la tierra es el estrado de los pies. Entonces, más adelante vamos a profundizar un poquito más a eso, claro que sí. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando ahorita entonces de los fariseos y los saduceos, sí, eso es básicamente lo que estábamos, lo que Milenita nos aportó, muchas gracias. Sí, eran básicamente dos sectas, ¿cierto? Recordemos que el consejo como tal, siempre los judíos tenían un consejo, ¿verdad? Y en ese consejo ellos estaban el sumo sacerdote, estaban otros sacerdotes, pero también dentro de ese concilio que ellos tenían, se constituía de saduceos, se constituía de fariseos, y los saduceos eran más una clase sacerdotal, es decir, ellos venían más de una clase sacerdotal, en cambio que los fariseos eran más de un tipo político y más de un tipo, digamos, de cierta manera comercial. Ellos eran los que tenían el comercio, ellos eran los que era de forma política, pero todo eso era una secta, ¿verdad? Entonces, sí, la diferencia entre ellos era que los saduceos, ellos no creían en el Espíritu Santo, ellos no creían en la resurrección. Entonces, por eso había cierto desequilibrio ahí en esas cosas. Amén. Bueno, sigamos entonces acá. Estábamos leyendo entonces, y dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es que es su hijo si el mismo David, y ya vimos a quién David le llamaba Señor, ¿verdad? Porque es que lo que estábamos hablando ahorita y lo que hemos venido desarrollando, ¿a quién le estaba llamando Señor David? David estaba llamando Señor a Jesús. A nuestro Señor Jesucristo le estaba llamando Señor. Entonces, el mismo Señor cuando vinieron a tentarlo, les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que es hijo de David? ¿Verdad? Pero dice la palabra en el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Entonces, bueno, eso nos deja a nosotros claro, ¿cierto? Acerca de qué era lo que representaba ser, por qué la gente decía el hijo de David. Porque ellos siempre tenían esa creencia de que el linaje y de la descendencia de David era que iba a venir en Cristo, ¿cierto? Aquel rey que iba a venir a salvar. Entonces, bueno, sigamos acá. Vayamos entonces a lo que representaba para nosotros, o lo que nos dice a nosotros la Escritura acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es un tema que quiero tocar también, quiero que miremos, que analicemos un poquito. Vayamos a la genealogía en el versículo, en el capítulo de Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Tenemos una cantidad de nombres acá, pero yo quiero que miremos ciertos aspectos de esta genealogía y pidámosle al Señor que nos dé un poquito de entendimiento, que nos dé a nosotros discernimiento para recibir esta palabra. Genealogía del Señor Jesucristo, Mateo 1, desde el versículo 1 en adelante. Pastor, es que yo le quería decir una cosa. Estudiando la genealogía del Señor, siempre he tenido una incógnita, no sé si llamarlo así, porque la palabra de Dios habla de la genealogía de Jesús en la carne, sí, y se supone que él nació de María, pero no nació de José.
Amén. ¿Estamos? Ujú. Sí, señora. Pero realmente la genealogía de la que habla ahí llega hasta José. Exacto. Ajá. Entonces es como afirmando el Señor que el que tiene la, ¿cómo se llama? No es la potestad, como la cabeza Ujú. en un hogar sigue siendo el hombre. Porque si Ajá. uno la estudia, uno dice, pero ¿por qué habla de José si él, como quien dice, nada que ver con José? ¿Sí? Sí. Porque viene de María Ajá. que lo engendró. Exacto. Ajá. Entonces, es viendo que hasta en esas cosas el Señor no se contradice en su palabra. Puso a José en su genealogía. Ajá. Mm. Muchas gracias, Milenita. Sí, efectivamente, como dice Milenita, cuando nosotros miramos la genealogía que es descrita en el libro de Mateo y cuando nosotros analizamos la genealogía descrita por el evangelista, por el apóstol, por Lucas, ¿verdad? Cuando nosotros comparamos estas dos genealogías, nosotros vemos que hay cierta discrepancia en los nombres, ¿verdad? Ahí la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en la carne, ¿cierto? Descrita en el libro de Mateo, nos muestra una genealogía en la carne y llega hasta José, ¿cierto? Pero dice, y José engendró a Jesús, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Eso qué nos deja a nosotros? Nos deja a nosotros entender de que el Señor Jesucristo no nació de José, ¿verdad? No nació biológicamente de José. Es una verdad que está ahí, ¿cierto? Y si el Señor Jesucristo hubiese nacido de José, pues él no hubiese sido Dios, él no hubiese sido el Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo no es hijo biológico de José, sí es hijo legal, adoptivo, porque estaba dentro de la legalidad del matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple la palabra, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó entonces con ese linaje? Porque es que cuando nosotros analizamos este linaje, y ahorita lo vamos a mirar más detalladamente, tiene cierta cosita este linaje, porque el Señor había proferido, digamos, de cierta manera, una maldición, o había proferido cierto castigo sobre el linaje de los reyes por parte de Salomón, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos la historia en Jeremías, nosotros vemos la palabra de Dios cuando el Señor profiere un castigo y dice que de los hijos de Jeconías, que fue uno de los últimos reyes de Israel, ¿cierto? Antes de la deportación a Babilonia, no se iba a sentar un rey en el trono hasta que viniera, porque más adelante sigue diciendo que hasta que no viniera el renuevo, porque el renuevo era nuestro Señor Jesucristo, estaba haciendo la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era aquel rey que iba a tomar la legalidad o el derecho al trono, ¿verdad? Entonces, entremos en detalle, vamos a estudiar las escrituras y vamos a analizar un poquito más qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces dice así la palabra: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿cierto? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Les voy a hacer una aclaración. Sara no es una mujer, Sara es un hombre. De hecho, el original dice Sora, Soja, Sora, algo así. Pero no es una mujer. Dice a Fares y a Esrom. Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón y Naasón a Salmón. No Salomón, Salmón. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab, entendamos esto, engendró de Rahab, no está diciendo que engendró a Rahab
o que Rahab engendró, no, está hablando engendró de Rahab, y yo quiero hacer énfasis en eso porque vamos a mirar un poquito más qué era lo que representaban estas mujeres dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice, aquí hay un nombre de una mujer que está dentro de la genealogía, pero a pesar de que está nombrada ahí, no está dentro del linaje, dentro de ese linaje específico, ¿verdad? Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, ¿cierto? Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, ¿cierto? Y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Aquí es donde de lo que yo les estaba hablando, porque a partir de Jeconías es que viene el rey de Babilonia y toma en cautiverio al pueblo de Israel. Ya todos vimos la forma en cómo el reino se parte en dos, ¿verdad? Y viene el rey Nabucodonosor, que estaba en Babilonia, y toma por cautiverio al pueblo de Judá, o a los judíos. En ese tiempo estaba la casa de Judá o el reino del sur, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado en algún tiempo acerca de los dos reinos. Entonces, toma por rey, toma en cautiverio el pueblo, y es ahí donde se acaba prácticamente el reino, ¿verdad? Entonces, sigamos acá, dice la palabra, porque a pesar de que ellos, después de la deportación a Babilonia, después de 70 años, ellos regresan nuevamente, ¿cierto? Y a pesar de que ellos nunca perdieron su identidad, pues no volvió rey a Israel, ¿cierto? No volvió rey a Israel. Luego ya cuando en los días de nuestro Señor Jesucristo, antes de los días de nuestro Señor Jesucristo, es cuando Herodes viene y se posiciona como rey, ¿cierto? Con la ayuda del Imperio Romano, ¿cierto? Es ayudado a tomar, pero Herodes no viene de la línea de los reyes de Judá. Herodes viene de la descendencia de Edom. Él viene de la tierra de Edom, lo que en algún momento hablamos también. Recordemos que representaba Edom. Edom es otro reino que estaba aparte del reino de Israel, estaba a los lados, y ellos vienen recordemos que de Edom viene el pueblo de Esaú, del otro hijo de Jacob, ¿recuerdan? Entonces, lo que es Edom ahora es Petra o Jordania, lo que le llamamos en este tiempo. Por eso él viene de una cultura más grecorromana que más una cultura judía, ¿verdad? Por eso él se turbó, él dijo, porque claro, él conocía la escritura, y dijo, bueno, cuando nazca este rey, bueno, si nació este rey, entonces me van a quitar el reino porque yo aquí soy un usurpador, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a mostrar la profecía cuando el Señor dice que no se iba a sentar rey sobre la descendencia de Jeconías. Entonces, sigamos leyendo y miramos más adelante. Entonces, eso. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Con Zorobabel sucedió algo muy interesante, porque Zorobabel, a pesar de que cuando ellos vuelven otra vez, porque el imperio babilónico cae por el imperio persa, ¿cierto? Y se levanta un rey que se llama Ciro II, y entonces él le da cierta potestad al pueblo para que regresen nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? Y a pesar de que no hubo rey, sí hubieron gobernadores dentro de las provincias que regresaron nuevamente a sus tierras. Y uno de esos gobernadores, uno de los que lideró nuevamente ese exilio de Babilonia y nuevamente ese regreso a Jerusalén, fue este señor, Zorobabel. Él fue el que encargado de liderar todas estas cosas y posicionarse, o de cierta manera tener la
la autoridad del imperio en ese tiempo de posicionarse como gobernador en ese tiempo. Entonces dice, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y dice la palabra de Dios acá, escuchen esto, versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nunca jamás dice la palabra Jacob engendró a Jesús. No dice la palabra de Dios. No lo dice por ninguna parte, mis hermanos. Es claro que la palabra de Dios nos muestra que José era el marido de María, de la cual nació el Cristo. Es decir, que la parte genética o biológica viene de parte de María, no de José, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, ¿cierto? Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Estamos hablando entonces de 3 grupos de generaciones, 3 grupos de 14 generaciones cada una, ¿verdad? Cada generación tiene 14, cada generación tiene 14. Cada grupo tiene 14 generaciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se cumplió entonces la promesa del Señor. Miremos la palabra que yo les quiero mostrar, ¿cierto? Vayamos al libro de Jeremías, Jeremías 22, 34, 30. Jeremías 22, 24, 30. Porque yo quiero que miremos por medio de las Sagradas Escrituras qué fue lo que sucedió ahí con ese linaje, por qué hubo ese rompimiento ahí en ese linaje, ¿cierto? Y como les digo, a pesar de que hubo ese linaje, pues aún así él era linaje del rey David por medio de José, ¿cierto? Porque él era el hijo legítimo de José. Él nació dentro del matrimonio, ¿verdad? Él nació dentro del matrimonio y él entró dentro de la legalidad del matrimonio, porque es que cuando nosotros miramos a los hijos adoptivos, cuando están dentro de la legalidad, ¿cierto?, del matrimonio, entonces ellos son hijos, o sea, ellos se toman por hijos exactamente, es decir, ahí no hay ninguna diferencia, solamente que no hay una consanguinidad, pero son hijos legalmente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos decir que el Señor Jesús, por medio de José, es también un hijo legítimo, es también legítimo hijo de José, e hijo de David. Se cumple también la palabra. Sin embargo, yo quiero que miremos esto y luego vamos a mirar lo que dice la genealogía de Lucas. Dice la palabra de Dios, Jeremías 22, 24 al 30, dice así de esta manera. Vivo yo, dice el Señor, que si Conías es Jeconías, el Jeconías que les estaba hablando ahora, dice que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, es decir, que si fuera rey, ¿cierto? Recordemos que el rey era el que tenía el anillo y era lo que lo representaba a él como rey. Dice, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena que no naciste y allá moriste. Y allá moriréis, perdón. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él, dice, escucha la palabra, dice, la palabra que dice, porque fueron arrojados él y su generación
¿cierto? Y su generación, y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Dios. Versículo 30 dice así de esta manera. Así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó. Sucederá que en todos los días de su vida, porque ninguno, dice la palabra de Dios, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Ve? La palabra de Dios es clara. Era esa cierta maldición que el Señor había proferido sobre la descendencia de ese rey, ¿cierto? Que decía que ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre ella. ¿Qué sucedió entonces, mis hermanos? ¿Qué sucedió? Porque el Señor claramente dice hijo de David, ¿cierto? Y viene del linaje de David. ¿Qué fue lo que sucedió aquí entonces? ¿Verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios entonces en Lucas. Vayamos a la descendencia de Lucas. Porque los contradictores de la palabra, aquellos que siempre van en contra de las escrituras, siempre le van a buscar a usted siempre le van a buscar a usted discrepancias, ¿verdad? Siempre le van a buscar a usted la forma de cómo hacerlo caer, siempre van a buscar la caída en las escrituras, y a pesar de que la palabra de Dios es clara para nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios jamás se va a contradecir, ¿verdad? La palabra de Dios dice claramente, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. La palabra, mire mi hermano, si hay algo por lo que yo puedo dar mi vida, es que el Señor jamás se va a contradecir en algo. Jamás va a poner algo tan contradictorio como era su genealogía, porque la genealogía escrita en Mateo no es la misma que está escrita en el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces, miremos qué fue lo que sucedió. Vayamos al libro de Lucas y miremos ahí la escritura. Dice así, la escritura, la genealogía en el libro de Mateo comienza desde Abraham hacia abajo hasta que llega José, ¿cierto que sí? Bueno, ahora miremos la genealogía que comienza desde Jesús, ¿cierto? Hasta Hijo de Dios, hasta Dios. La genealogía escrita en Mateo nos habla a nosotros de 3 grupos de 14 generaciones, y la palabra de Dios aquí en Lucas nos habla a nosotros de 77 genealogías, 77 generaciones allí, ¿verdad? Entonces, miremos porque Lucas va mucho más allá, Miremos lo que dice la escritura. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según, dice la palabra, según se creía de José. Era hijo, según se creía, mis hermanos, según se creía o como se creía, hijo de José. Y dice, hijo de Elí, ¿verdad? Hijo de Elí. Ya les voy a explicar qué razón. Entonces sigue la escritura, dice, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías. Les voy a leer un poquito rápido porque es un poquito de pronto largo, ¿verdad? Entonces dice, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Eri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Joanán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Escuchen esto. Hijo de Natán, hijo de Natán, hijo de David, porque aquí es donde se une nuevamente la genealogía, mis hermanos. Si ustedes notaron lo que les leí ahora, en la genealogía descrita en Mateo,
la genealogía de Salomón, perdón, la genealogía desde el rey David hacia atrás hasta Abraham concuerda perfectamente, es perfectamente paralela, es exactamente los mismos nombres, todo concuerda perfectamente. Pero ¿qué sucedió después de David hasta José? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué se nombran? Porque tienen unos nombres totalmente diferentes a los otros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el linaje de nuestro Señor Jesucristo en la carne, en la consanguinidad con David, no venía por Salomón, venía por Natán, porque Natán era el otro hijo de David, ¿verdad? Natán era el otro hijo de David. Entonces, por ese linaje es que viene el linaje de María, ¿verdad? Por esa línea es que viene la consanguinidad y por eso nadie tenía en duda de que nuestro Señor Jesucristo era hijo de David, porque se cumplió la escritura por José y se cumplió la escritura por la legalidad de José por medio del matrimonio y se cumplió la legalidad por medio de María biológicamente. Era la forma como el Señor nos muestra a nosotros que se cumple la escritura porque uno era el hijo de Salomón, tenía, ya vimos ahí la palabra, cómo venía ese rompimiento, ¿cierto?, en los reyes, pero se cumple también la palabra por medio de Natán. Porque recordemos que el rey David tuvo 4 hijos con Betsabé, ¿cierto? 2 de esos hijos fueron Salomón y Natán, que son los que están escritos aquí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos lo que sigue acá adelante. Dice, entonces, hijo de David, hijo de Isaí, ¿cierto? Hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, perdón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Hasta aquí está la genealogía de Mateo. Pero Lucas sigue una genealogía porque es que en la carne, pues era solamente hasta Abraham, ¿verdad? Porque ahí fue como comenzó el pueblo de Israel a formarse como pueblo. Pero el Señor viene de Él mismo, el Señor viene Él se engendró Él mismo. Por eso hay algo que si ustedes notaron, ¿cierto? Si ustedes notaron en estas 2 genealogías que les estoy citando, y es que en la genealogía de Mateo dice, por ejemplo, Jacob engendró a José. Engendrar quiere decir que salió de las entrañas, que fue hijo, que lo concibió, ¿verdad? Fue concebido por su padre, pero aquí no está, a pesar de que es hijo de, recordemos que hijo de es un título también, ¿verdad? Es un título. Aquí no está diciendo engendró a tal, sino que es un hijo de. Por eso cuando llega a Adán, que le voy a seguir leyendo, dice hijo de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra. Estábamos en Abraham. Entonces sigue, dice, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jarek, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué llega hasta Dios? Porque fue Él mismo el que se concibió. Él fue concebido del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Ve? Entonces, cuando Él es concebido del Espíritu Santo, mis hermanos, pues por supuesto que Él tiene que llegar a la genealogía hasta donde viene, ¿verdad? Hasta hijo de Dios, porque Él es concebido de Él mismo. Él mismo se concibió, ¿verdad? Entonces, ahora, hay algo acá que yo quiero hablarles también con respecto a la genealogía, porque Lucas nos describe a nosotros y nos dice que José era como se creía hijo de Elí, pero en Mateo nos dice a nosotros que que el hijo el padre de José era Jacob, no era Elí, ¿verdad? Entonces, me puse a investigar un poquito más y resulta que en las genealogías, cuando viene por parte de las mujeres, no está escrita o no está la mujer, sino que se pone al varón, ¿cierto? Al esposo en ese caso. Lo mismo como les leí aquí en Mateo, porque por eso le hice referencia y les mencioné claramente que, por ejemplo, Judá engendró de Tamar.
O sea, no fue Tamar la que está escrita en la genealogía, sino que siempre viene el varón a ocupar el lugar, ¿verdad? Entonces, acá lo que está sucediendo es que José está ocupando el lugar de María como señor de la casa, ¿verdad? Porque en la genealogía pues no se tomaban a las mujeres, sino que se tomaba al esposo, ¿verdad? Entonces, algo que me ayudó muchísimo a entender esto, mis hermanos, era que cuando fui al original, porque a mí o sea, no es el hecho de poderles decir a ustedes simplemente es que José no era el hijo de Elí, ¿verdad? No, me gusta siempre sustentar las cosas y me gusta que cuando se diga algo, pues haya un sustento, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que me dejó a mí satisfecho y qué fue lo que me dejó a mí claro con respecto a José? ¿Por qué José decía que era hijo de Elí? Entonces, les voy a mostrar, no sé si de pronto bueno, sí, un momentico, regálenme un segundito para mirar el original aquí en la palabra, ¿cierto? ¿Me puede regalar para compartir la pantalla, mi hermano Alexander, por favor? Sí, señor pastor, ya le hago host. Ah, bueno, muchas gracias. Ya lo puede hacer, pastor. Sí, bueno, regálenme un segundito, voy a mostrarles aquí en la pantalla el original de esta palabra. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí se ve bien? Amén, pastor. Amén. Bueno, Señor. amén, muchas gracias. Bueno, entonces nos dice el Evangelio de Lucas que Mateo es hijo de Jacob, ¿verdad? Pero aquí en Lucas nos dice que es hijo de José. Sin embargo, estamos hablando de que José representaba a la mujer en ese caso, ¿cierto? Se tomaba era el nombre del varón, el nombre del esposo. Y cuando yo voy aquí, este es el original de la palabra, ¿cierto? Y me dice a mí que aquí hay unos números, ¿cierto? Donde está la raíz y lo que representaba y lo que quiere decir. Entonces, yo le doy clic aquí donde dice, estaba haciendo de José, de Elí. Entonces, yo le doy aquí clic en José y voy a mirar qué es lo que quiere decir José. Porque ahí me está diciendo que es hijo de Elí. Pero entonces yo digo acá, en el original, vamos a ver qué era lo que significaba José en el libro, en el original hebreo. Entonces yo le doy aquí en la palabrita y mire lo que me saca. Dice José y comparar. Cuando yo le doy aquí en comparar, mire lo que me dice. José, un hijo de Jacob. Aquí me está confirmando la palabra que efectivamente este José era el hijo de Jacob, pero se tomaba era al varón como representante de la mujer, ¿verdad? Eso es en la tradición judía. De hecho, mis hermanos, no sé, en la actualidad aún se usa. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando el varón llega, se casa con una mujer, ¿cierto? Y regularmente, ¿qué dicen los suegros? En el caso mío sucedió. El caso mío, por ejemplo, mi suegro dice, yo no perdí una mujer, yo gané un hijo, ¿verdad? Yo gané un hijo. Eso al menos eso era lo que dice mi suegro hasta el momento. Dice, yo nunca perdí una hija, yo antes gané un hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que se tiene Pastor, de que, señora. Pastor, o sea, ahorita cuando usted nos explicaba, entonces nos explica en la palabra el Señor Jesús que José, Elí, o sea, Elí es el nombre de una mujer o un hombre. No, es un hombre, mi hermano. Un Mujeres nombre, no. O sea, Elí era un hombre y de ahí aparece Jacob, o sea, que es el mismo. No. No, entonces, José. no, ponga lo que yo, o sea, que yo me perdí, como que iba en la línea, pero en ese pedacito me perdí. Y en la otra es donde el pastor explica que ya es al contrario, es de que quiere decir de que María, la madre del Señor Jesús en carne, como ella sí era de descendencia de David, pero no la ponían, o sea, no pusieron a la mamá, sino al papá. No puse al esposo, mi hermano. Pusieron al esposo. Ah, ya, pero ella también venía entonces de esa descendencia. Claro, esa es la descendencia. Recordemos que todos tenemos dos descendencias, ¿cierto? Y eso para que se cumpla también la escritura y la palabra cuando decía que el Señor tenía que ser es rey y sacerdote. Porque recordemos que María también tiene un linaje de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, recordemos también la palabra, porque en la palabra también nos dice a nosotros
perdón, nos dice a nosotros que ella era parienta de Elizabeth, ¿verdad? Era parienta de Elizabeth y Elizabeth venía de un linaje sacerdotal, venía de los levitas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra y nos dice a nosotros que ella era, porque es que hay mucha gente también que dice que Elizabeth era prima de María. La palabra de Dios no dice que era prima, la palabra de Dios dice que era parienta, dice, y visitó a su parienta, ¿cierto? Además, era una parienta lejana porque Elizabeth en ese tiempo ya era una persona vieja, ya era vieja, ya había concebido en la vejez, ¿verdad? Sin embargo, María era una persona joven, porque incluso la palabra de Dios nos menciona a nosotros, y cuando nosotros miramos la profecía en Isaías 7, de 7:14, la profecía que estaba acerca de la virgen que iba a concebir un hijo, cuando miramos el original de virgen, nos menciona a nosotros es muchacha joven, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios ahí cuando decía virgen. Entonces, nos hace a nosotros y nos da a nosotros una claridad de que efectivamente había cierta digamos, cierta distancia entre esas dos, entre esa familiaridad entre María e Elizabeth, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Porque efectivamente yo decía, bueno, ¿qué pasa entonces con los levitas? Resulta que la palabra de Dios me dice a mí también que Leví tomó por mujer, miremos lo que dice Éxodo, vayamos a Éxodo 6:23, miremos lo que dice la palabra de Dios ahí. Éxodo 6:23. Recordemos lo que sucede, lo que regularmente hacían las tribus de Israel. ¿Qué hacían las tribus? Ellos eran unos clan, ¿cierto? Ellos eran clan y ellos tomaban por mujer a las propias mujeres del clan, ¿cierto? Ellos formaban familia de sus propios clans. Entonces, ¿de dónde viene toda esta genealogía, ¿cierto? De sacerdotes y de la casa de Judá. Miremos lo que dice la palabra de Dios acá. Dice 6:23, dice, Éxodo 6:23, dice, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, ¿sí? Hija de Aminadab, hermana de Naasón, es la que está aquí en la escritura, ¿verdad? Entonces, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, ¿ve? Entonces, es ahí donde viene y se junta esa genealogía, ¿cierto? Porque para que se cumpla la escritura que era rey y sacerdote. Entonces, podemos ver que la genealogía por parte de nuestro Señor Jesucristo viene también por Natán, que era el otro hijo de David, ¿verdad? Entonces, mis hermanitos, ya son las 8:10, quisiera de pronto que dejemos para la otra semana para que retomemos desde aquí y sigamos avanzando con la genealogía y sigamos mirando más puntos y más detalles acerca de la genealogía. No sé si si está bien. ¿Qué les parece a ustedes si dejamos aquí y seguimos retomando para la próxima clase? Ay, amén, pastor, si los otros pastores también lo permiten y el Señor Jesús está hermosísimo, pastor. Usted no sabe cómo se agrada uno de verdad de tantas preguntas que tenía uno tantos años, y que hoy el Señor tenga misericordia y nos la regale por medio de ustedes. Para mí es el regalo más hermoso que puedo recibir del Señor Jesús. Amén. Y por parte de ustedes. Amén, sí, gloria a Dios, gloria a mi Señor Jesucristo, la gloria y la honra siempre para mi Señor. Entonces, dejemos acá y dentro de 8 días retomamos desde acá y seguimos estudiando un poquito más de la genealogía y seguimos mirando más acerca de lo que significa el trono, significa qué era lo que se representaba ser hijo de David y qué era lo que representaba también, básicamente hablando de la genealogía de nuestro Señor biológicamente, por qué los fariseos le dijeron en algún momento,
es que nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿verdad? Porque recordemos lo que pasaba en algún momento. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a los judíos de la actualidad, ellos hablan pestes de María, porque ellos dicen que María engañó a José, ¿verdad? Ellos nunca creyeron que nuestro Señor Jesucristo nació del Espíritu Santo, que fue concebida por el Espíritu Santo. Ellos dicen que fue que engañó y con esa creencia se quedaron hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Entonces, por eso los judíos no reconocían a nuestro Señor Jesucristo como rey y como hijo de David, porque le decían que él había nacido de fornicación. Por eso le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Entonces, retomemos todas esas cosas dentro de 8 días y si el Señor nos lo permite, nos da sabiduría y nos da el tiempo para seguir estudiando. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanitos. Espero que haya sido de gran bendición este estudio hasta el momento y que podamos seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Gracias, pastor. Gracias, Hermoso estudio. pastor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanitas. Ese Señor les estudio. bendiga. Gracias, Glorita. Señor les bendiga. La gloria y la honra siempre para mí. El Señor lo siga llenando de sabiduría y de misericordia para que nos pueda seguir dando todas esas enseñanzas. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Pastor, se me acelera el corazón cuando voy escuchando todo como se va encajando y bueno, siempre yo decía que María tenía que tener linaje. Creo que incluso una vez pregunté de qué tribu venía ella porque siempre, como dijo Milenita, tenía como esa incógnita que tenía que encajar y que Amén. tenía que en algún momento escuchar como, sí, la respuesta a esa pregunta que me hacía. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor continúe. Amén. Amén. La gloria a mi Señor Jesús. Sabiduría. La gloria para mi Señor Jesucristo siempre, que es el Amén. que nos da la oportunidad de poder, digamos, de cierta manera, despejar todas estas cosas, porque era algo que yo tenía en mi corazón hace mucho tiempo. Yo venía estudiando acerca de este tema y eso era algo que no me cuadraba a mí, era algo que yo oré mucho a mi Señor y le pedí que me diera entendimiento para poder explicar esto y que me diera sabiduría para saber qué era lo que pasaba, porque es que estas dos genealogías son totalmente diferentes hasta el rey David, hasta el rey Así David. Entonces, claro, por supuesto que está, una viene por Salomón y la otra viene por el reina, por el hijo de David, Natán. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. La gloria para mi Señor, mi hermanito. Señor le bendiga.